Lo difícil es que desaparezca la cultura de la burguesía. Eso es lo complicado. Porque es lo que ha pasado en Brasil. Con la política de Lula se ha promovido que los pobres vayan a superar su condición miserable y lleguen a constituir la nueva clase media. Una vez que estos pobres son sacados de la pobreza y constituyen clase media, cuando ya son clase media, ya no están dispuestos a luchar por el proyecto que los sacó de la pobreza, sino simplemente a defender sus nuevos intereses, su nuevo estatus. Es decir, las revoluciones en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, ¿qué están haciendo? Están sacando gente de la pobreza para llevarlos a la base de reclutamiento de la derecha. Es decir, por eso esto deberíamos tematizar muy bien en Bolivia, por eso se ha llamado nuestra revolución democrático-cultural. No es nomás sacar gente de la pobreza. Tenemos que sacar de nuestra cabeza la cultura, ese tipo de paradigma, ese tipo de forma de vida que está conduciendo a la humanidad a el punto de no retorno. Ese tipo de expectativas que el primer mundo se ha propuesto como proyecto de vida y que llamamos desarrollo, todos nosotros somos fieles legitimadores de ese proyecto de vida, aunque nos llamemos críticos del capitalismo. Nosotros mismos justificamos aquello. Una vez cuando estamos dando una clase ahí en la UPEA, ¿no?, a su carrera de Ciencias del Desarrollo, les decíamos, ustedes por lo menos deberían llamarse Ciencias Críticas del Desarrollo, porque nosotros somos la prueba fehaciente de lo que el desarrollo produce en nuestros países. Vamos a ver cómo el desarrollo necesita producir su desarrollo para garantizar el desarrollo en los centros desarrollados. Entonces, el asunto de la racionalidad tiene que ver con, en definitiva, ¿qué forma de vida, como proyecto de vida, está presente en las prerrogativas del famoso crecimiento, desarrollo o del progreso infinito? Si desde el 72 se ha dicho que el crecimiento tiene que tener límites, ¿por qué la economía actual persiste en medir las expectativas económicas en cuanto crecimiento, desarrollo, estabilidad macroeconómica, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Entonces, si habíamos dicho, ¿no?, hacer desaparecer a la burguesía es fácil. Lo difícil es que desaparezca la cultura de la burguesía. ¿Qué quiere decir? Que hasta el proletario, hasta el trabajador, hasta el pobre, está inmerso. En su cabeza está la cultura del burgués. Por eso cuando el pobre se libera, quiere ser rico. Pero para ser rico tiene que producir nuevos pobres. Entonces, su momento revolucionario de pobreza se traduce, cuando sale de la pobreza, en su momento conservador. Y en su momento conservador, otra vez restituye el mundo que tanto criticaba. Entonces, las revoluciones, en el momento de su radicalización, contienen este contingente que lo que hace es la remora del momento de radicalización. Eso están tematizando en Venezuela. Y es algo que deberíamos aprender como proceso boliviano, porque les está cayendo en duro a ellos. Ellos están viendo cómo la consigna de Chávez, comunas o nada, está diluyéndose de tal modo de que todo aquello que iba a ser base de la nueva economía se está viniendo abajo. ¿Y por qué? Porque las expectativas siguen respondiendo a la racionalidad imperante de los propios estrategas de la economía en Venezuela.
Y en otros países sucede algo similar. Entonces, volvamos a la cuestión, ¿no? La racionalidad moderna, que como racionalidad económica se expresa en los criterios de crecimiento, desarrollo, progreso, etcétera, es lo que tiene que tematizarse. Porque lo que ha evidenciado la crisis climática es que las irracionalidades que está produciendo la racionalidad económica moderna, el capitalismo, son irracionalidades que desde esta racionalidad no aparecen como irracionalidades, sino incluso aparecen como algo natural. Es decir, a un rico, si le pregunta a uno por qué hay pobres, el rico puede decir, es natural que haya pobres. O sea, no entra por la cabeza que la producción de pobreza es inherente a la producción de riqueza. Es decir, cuanta más riqueza se produce, fíjense cuántos pobres se producen. Antes eran 80, ahora son 99%. Es decir, cuanta más riqueza se concentra, más pobreza aparece. Y estos ya saben que el desarrollo no es posible para todos. Y como no es posible para todos, entonces, ¿qué hacen? Están resucitando las teorías malthusianas de control de la población. ¿A qué población van a reducir? No a ellos, sino a los pobres, o sea, a nosotros. Porque además nosotros estamos en países que para ellos tienen interés estratégico. Entonces, la cuestión es, otra vez, los ricos del mundo que tienen la conciencia de que los límites están hablando con la crisis climática, Hinkelammer llama eso la rebelión de los límites, está mostrando que la riqueza que produce el capitalismo no es posible para todos. Por lo tanto, hay que producir sacrificados, hay que sacrificar. Entonces, si es insostenible para nadie, ¿por qué empecinarnos en seguir dentro de los marcos de la racionalidad económica moderna? Entonces, por eso dice mucha gente, estamos viviendo un periodo de transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Ese periodo de transición, que también va a ser un periodo de transición del capitalismo hacia una nueva economía, que todavía nadie se atreve a ponerle un nombre, porque nadie todavía perfila muy bien en qué consistiría, porque eso involucra un nuevo sistema económico mundial, un nuevo sistema financiero, va a durar un siglo. Es decir, recién estamos entrando en ese proceso. Y dicen, lo que más va a costar no es tanto cambiar las estructuras institucionales del orden actual. Lo que más va a costar cambiar es la conciencia de la gente. Porque todos miden sus expectativas de acuerdo al criterio de riqueza que el mundo moderno ha producido. Eso es lo más complicado. Por eso estamos hablando, al principio habíamos dicho, ¿no? Se trata de un tránsito categorial, porque no solamente aprender nuevos conceptos, una nueva teoría. El asunto es cómo encarno esos nuevos conceptos, cómo esos conceptos los encarno de tal forma de que produzcan en mí una nueva apuesta vital, una nueva apuesta existencial. Por eso no es nomás, ¿no? ¡Ay, qué bonito el vivir bien! O la descolonización, pero así de boca para afuera. El asunto es cómo encarno aquello, de tal modo de que, como dice el Evangelio de San Juan, que el verbo se haga carne. ¿Cómo hago posible eso? Ese es el gran reto. En este siglo se dice, y eso es algo que cuando yo digo hasta me asusta decir, ¿no? ¿Se acuerdan? Nietzsche escribió un libro que se llamaba Filosofar a martillazos. Creo que va a ser necesario escribir un libro que se llame Despertar a guaracazos. Tiene que despertar la humanidad, no hay otra.
y vamos a tener que despertar a palos. Porque, a ver, pónganse a pensar esto. De aquí a 10 años ya no vamos a tener agua desde cielos. ¿Con qué agua vamos a subsistir? En Sao Paulo, el otro día le han entrevistado a un boliviano en Radio Herbol. Dice, nosotros ya estamos aprendiendo a utilizar incluso el agua que nos duchamos. Solamente podemos ducharnos una vez al día. Y con esa agua tenemos que lavar el autito. Ya no podemos lavar el auto con manguera, nada. No se puede. Es más, hay impuesto, hay multa para aquel que esté derrochando agua. Vamos a llegar también a eso nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para evitar ese momento? Y todo tiene que ver con las prioridades y las apuestas que me propongo como individuo. Y se dice que en este siglo, de este nuevo milenio, van a suceder cosas catastróficas, porque a la humanidad le cuesta entender. Fíjense lo curioso, ¿no? Es bien posible, o básicamente es labor de la gente, es capaz de imaginarse un apocalipsis nuclear. Es capaz de imaginar una extinción masiva de todas las especies. Una debacle climática. Y sin embargo, no muestra la misma capacidad para imaginar siquiera que podemos organizar nuestras vidas y nuestras relaciones socioeconómicas con un sistema distinto al capitalismo. Es decir, hemos desarrollado muy bien la imaginación catastrófica, pero no tenemos la misma capacidad para imaginar cómo podemos prevenir aquello, cómo podemos revertir aquello y por qué. No en vano, pues, la mayor parte de las películas últimas que vienen de Hollywood, todo es destrucción, todo es apocalipsis. Tenemos muy desarrollado el morbo de la destrucción en nosotros. Es más, deseamos aquello. Pero no tenemos igual capacidad para imaginar situaciones distintas al desastre. Y está demostrado de que con decisiones tan simples, en vez de tener mi patio de cemento, sacar el cemento y empezar a plantarme mis propias hortalizas, si cuestiones tan simples desde aquello, podría revertir en nosotros un cambio de vida fundamental, pero nadie está dispuesto a hacer eso. ¿Por qué? Porque una de las trampas que la vida moderna nos ha metido es la comodidad. Y la comodidad es sumamente engañosa. Todos buscamos comodidad. Pero el problema de la comodidad es que la tecnología hoy en día, en vistas a volvernos sujetos bien, pero bien cómodos, destruye en nosotros la capacidad de concebir que todo en la vida cuesta un precio. Incluso, fíjense esta relación que hacen las parteras tradicionales a propósito de el rechazo a la cesárea, ¿no? Por algo el cuerpo humano ha sido diseñado para que el bebé salga por un lado, no por cualquiera. Entonces, ¿qué dicen los que estudian? Dicen, ¿no? El momento en el cual sale el feto por el útero de la madre, se revela de todas las grasas esenciales que van a hacer posible su adecuación al medio ambiente nuevo en el cual está viniendo a la vida. Es decir, el momento en el cual la carita, todo el cuerpo va saliendo por el útero, se va nutriendo de todos los aceites y grasas esenciales para que su piel
se adecúe al nuevo ambiente. Pero además, y esto es clave, dice, ¿no? La posibilidad de salir por el útero le otorga la sensación pedagógica al niño, al nuevo niño, de que para conseguir en la vida algo precisa el sacrificio de uno. ¿Por qué? Porque es también el niño el que empuja, el niño es el que sale, el niño es el que trabaja también en el parto. Pero dice, ¿qué pasa cuando un niño sale por cesárea? Salen por un lugar antinatural. Es más, el propio corte que le realizan a la madre produce daños emocionales, afectivos y físicos, no solamente en la madre, sino también en el niño. Y dices, el resultado es un crimen que los niños nazcan por cesárea. ¿Y qué hacen los médicos hoy en día? Por comodidad, porque ni siquiera ya saben acomodar al niño, que eso sabían hacer bien con el manteado, que sabían hacer bien las parteras tradicionales, ni eso saben los médicos. Lo único es cesárea, todo cesárea. Y dicen, no, eso es fácil, cortar es fácil, pero no saben las consecuencias psicosomáticas que después eso contrae la madre y después el niño. Entonces, toda la tecnología hoy en día está desarrollada para hacer nuestra vida más fácil y cómoda, pero eso es una trampa. Entonces, el paradigma en el cual nos encontramos no permite que seamos capaces de advertir alternativas. Y las alternativas, como dice en el Éxodo, no están tan arriba en el cielo para que digamos, ¿quién va a subir ahí arriba? No están tan lejos en el mar para decir, ¿quién irá atrás? No, están acá. Todo lo que hemos despreciado en nuestra vida son las alternativas, lo que viene de nuestro mundo de la vida, lo que viene de lo más despreciado nuestro, de los indios, de ahí vienen las alternativas. Una vez en una conferencia que teníamos, un investigador nos decía esta sugerente hipótesis. Dije, la cultura Uru, o sea, todos sabemos que eso de Aymara también tiene sus peros, ¿no? Le vamos a llamar la cultura collana. Por algo nos han llamado collas. Debemos tomarnos en serio eso. Colla es el que sana, el curador. Nosotros deberíamos ser la medicina para el mundo. Y se dice lo siguiente, ¿no? Parece que estas culturas nacieron después de la última crisis ecológica que hubo en la humanidad con la glaciación. Dice que estas culturas nacieron produciendo un conocimiento pertinente para enfrentar situaciones de crisis climática. ¿Qué les parece? Y fruto de aquello viene, por ejemplo, la producción de la papa en estos terrenos de altitud, la producción del chuño, de la tunta, que tiene que ver con sacarle el líquido, el agua que contiene, etcétera, todo aquello, ¿no? Entonces, dice, esta hipótesis sugerente dice, nosotros estaríamos en las mejores condiciones de enfrentar la crisis climática porque nuestra cultura alimenticia y agropecuaria proviene de una situación similar. Es decir, la humanidad habría vivido un momento no tan crítico como el que estamos a punto de vivir, pero sí habríamos salido de una situación de crisis climática y que estas culturas fueron capaces de superar aquello. Por lo tanto, nuestras culturas serían las más adecuadas para ser rectoras de un cambio paradigmático para enfrentar la crisis global en el ámbito del clima, del efecto invernadero, del calentamiento global, etc. Entonces, si es así, entonces la alternativa no tenemos que inventarla, la alternativa está acá. La alternativa consiste en potenciar aquello que está olvidado o despreciado en nuestro mundo de la vida. Y eso tiene que ver básicamente con ser capaces de trascender esto. Ya por decirlo, ¿no? Lo nuestro es una transición.
Pero es un tránsito categorial, tenemos que ser capaces de salir de esto. Pero para salir de esto tenemos que ser conscientes de por qué tenemos que salir. Pues tenemos que desmontar completamente este tipo de racionalidad para advertir que tenemos la urgente necesidad de atravesar esto para poder, qué sé yo, aterrizar, si quieren, en lo que está aquí, lo más cercano, lo más inmediato, y que sin embargo requiere de nosotros desprejuiciarnos de todas las certidumbres y creencias que hasta el momento han ordenado nuestra vida y la han llevado para mal. En el ámbito de los alimentos, por ejemplo, todos sabemos que una de las causas fundamentales de todas nuestras enfermedades es la alimentación que tenemos, la dieta alimenticia que tenemos. Sabiendo eso, seguimos consumiendo aquello que nos mata. Y sin embargo, hasta los médicos ya empiezan a darse cuenta, pero curiosamente esto no repercute como política de Estado, ¿no? Fíjense lo siguiente: ¿cuánto le cuesta a nuestro Estado pagar el tratamiento de las enfermedades? Cuando más racional sería, en vez de que las políticas de Estado en el ámbito de la salud solamente se dediquen al tratamiento, lo más racional sería dedicarse al ámbito de la prevención. Fíjense, esto quiero decir que suena paradójico, pero tiene sentido. Una verdadera política de Estado en el ámbito de la salud no debería proponerse crear más camas en los hospitales. Debería proponerse lo contrario: reducir las camas en los hospitales. ¿Por qué? Porque una política de Estado en el ámbito de la salud debería de poner interés mayor en la prevención. ¿Y la prevención en qué empieza? En la alimentación. ¿Cuánto dinero se ahorraría el Estado previniendo las enfermedades antes de que aparezcan? Y esto empieza por reeducar a la población en su sistema alimenticio. Fíjense esto, con la promoción de la quinoa, ¿qué es lo único que está apareciendo? La promoción de una nueva burguesía agraria. Lo mejor de la quinoa se está yendo afuera, en vez de que sirva para sostener nuestra recuperación alimenticia. Entonces, ¿qué pasa? Hasta los campesinos, ¿no? Por eso, hacer desaparecer a los burgueses es fácil. La cultura de la burguesía ha penetrado en los campesinos y los campesinos quieren ser los nuevos ricos. Por eso están exportando toda su quinoa y ni siquiera la exportan bien. Cuando estaba en Nueva York, toda una pared así en un supermercado lleno de quinoa que en mi vida había visto, de colores que nunca había visto. Yo digo, por lo menos están exportando. Cuando veo, made in Perú. Y no es que sea quinoa peruana, es quinoa boliviana, lo único que le embolsan en el Perú y eso lo exportan, ¿no? Pero lo que de aquí puede exportarse directamente es de tener mente colonizada, ¿no? El colonizado piensa, lo mejor es para afuera, lo peor para nosotros, para nuestros hijos. Entonces, otra vez la cuestión, siempre esto, le queremos dar énfasis a aquello. Por eso no es nomás pregonar el vivir bien o la descolonización, etcétera. La cuestión es cómo produzco un tránsito categorial que me permita encarnar todo aquello, que pase del discurso a una forma de vida testimonial. Y eso en el ámbito de la ciencia tiene que ver con lo que le estamos llamando el pasaje categorial, algo que suena así bien raro, pero hacer del concepto existencia.
esta nueva composición de concentración y acumulación de poder y riqueza es ahorita lo que está resquebrajando por completo la disposición geopolítica del mundo actual. Y es lo que está empezando a perfilarse como una nueva guerra fría, y que muchos están temiendo, incluso voces oficiales, de que pueda llegar o pueda arrastrar a una conflagración nuclear, ¿no?, entre Rusia y Estados Unidos por el asunto de Ucrania. Y que los propios estrategas de los think tanks de Estados Unidos están mostrando como algo sumamente probable, y a lo cual se están empecinando los sectores más reaccionarios, sobre todo en Israel y Estados Unidos, a propósito de la ascensión geoestratégica, geoeconómica de Rusia, Irán, la China y la India. Ahora se supone que para este año, para el próximo, invitarían a Irán y a Turquía para ser parte de los BRICS, lo cual ya pondría en tela de juicio la capacidad de recuperación de la economía del euro. Ustedes ya han visto, ¿no?, cuánto el euro ha bajado, ya un poco más y le va a alcanzar al dólar. Pues ahorita están sacrificando al euro para que el dólar siga teniendo colchón, un respaldo. Y con la baja del precio del petróleo, una baja inducida por intereses políticos, están tratando de mermar la importancia del ascenso ruso, y están tratando de resquebrajar completamente las economías de Irán, Venezuela, Rusia, sobre todo, que viven del petróleo. Y básicamente contra nuestro continente, ¿no? Ecuador también tiene una renta petrolera significativa, ¿no? A nosotros también nos afecta, a los gauchos, a Brasil, porque tiene el petróleo ahí en el litoral, en el presal, que le llaman, ¿no? Entonces, toda esta configuración de tal modo de que estamos viviendo un momento sumamente crítico y que no podemos tener respuestas particulares en el asunto. Por eso decíamos al principio, esto de paradigmas civilizatorios, cambio climático, tiene que ver con todo. La base material de la reproducción de la vida es lo que está en tela de juicio ahorita. La posibilidad de que podamos producir una economía que, en vez de destruir a la naturaleza, restaure el equilibrio sistémico que requiere la madre tierra para hacer posible la vida nuestra. Si se dan cuenta, nuestra vida depende de la vida de la madre. Traducidos en términos jurídicos, los derechos humanos se deducen de los derechos de la madre. Y esto llamaría a una nueva jurisprudencia en el ámbito del derecho. Entonces, todo se está moviendo. Todas las certidumbres que hicieron este mundo de 5 siglos, la modernidad, se están viniendo abajo, ¿no? Y por eso también esta crisis climática, financiera, económica, es también crisis ética, es crisis moral, crisis política. Y curiosamente, en este mundo que se cree tan racional, desde el siglo de las luces se impuso el iluminismo como la superación que la razón había realizado en el mundo moderno de toda creencia, de toda religión, de toda mitología, etcétera, no ha demostrado sino que hoy en día la gente está más hambrienta de espiritualidad y de religiosidad. O sea, por eso la proliferación de sectas y todo aquello, porque no es posible cimentar
un mundo solo en base a la razón. Y es el único mundo, el único sistema civilizatorio, el moderno, el que quiere y pretende ser única y exclusivamente racional. En el sentido de que despacha para la prehistoria todo lo que es mítico, religioso, sagrado, etc. Entonces, vamos a pasar a el asunto de cómo la economía ha devenido en lo que es ahorita. Bueno, el asunto es bastante preocupante. Alguna vez, por ejemplo, algo similar en un coloquio sobre esto de Venezuela que les estaba comentando, hay una cierta tendencia de la izquierda en Latinoamérica, cuando ha sido poder, cuando viene el momento de la radicalización de la base social de la revolución, hay como una especie de miedo, de no acompañamiento de la dirigencia cuando la base es capaz de rebasar a las propias dirigencias y proponerse ellas ser directoras o mostrar las directrices del propio momento de radicalización. Hay una especie de desconfianza. Pareciera que cuando uno empieza a actuar políticamente, es en el sentido negativo de la palabra, siempre tiende a establecer sus prioridades, sus opciones políticas, por el prurito afán de mantenerse en el poder. Y esto le lleva a optar por posiciones conservadoras y por no acompañar el momento de radicalización de la propia revolución. Y eso tiene que ver un poco con las propias expectativas que uno desea, ¿no? Por eso dice, se dice, la epistemología es la política de modo anticipado. Esto quiere decir que las dirigencias de nuestros procesos está conformada por gente que tiene formación teórica, ¿no? La mayor parte de nuestra dirigencia actual proviene del periodo neoliberal, por lo tanto su formación es neoliberal. Fíjense, uno de nuestros grandes estrategas en el ámbito gubernamental se declara marxista, pero también se declara weberiano. Ahora, eso es un oxímoron. No puede haber un marxista weberiano, porque Weber y Marx son cosas completamente opuestas. Es como decir, un demócrata neoliberal, no existe un demócrata neoliberal. Ambas cosas se oponen. Entonces, el asunto es cuando yo teóricamente he definido qué es lo posible, qué es lo realizable, eso se traduce políticamente en las opciones que voy a adoptar para mi programa de gobierno. En esto, fíjense, ¿cómo puedo yo, siendo gobierno que promueve el vivir bien, que promueve la economía plural, cómo puedo potenciar la economía comunitaria si no hago posible la implantación o la promoción de un nuevo derecho que justifique y legitime la economía comunitaria? El capitalismo ha sido posible gracias al acompañamiento del derecho liberal. El derecho liberal ha hecho posible el desarrollo del capitalismo. Entonces, ¿cómo yo podría potenciar la economía comunitaria si no promuevo un derecho que acompañe, ampare y proteja la economía comunitaria? ¿De qué me sirve decir tengo economía plural y la economía comunitaria está ahí si todo el marco legal y jurídico del Estado es liberal, pertinente solo y exclusivamente para el capitalismo?
ahí estamos en condiciones desiguales. Ahí la economía comunitaria no va a subsistir, porque todo el derecho, toda la jurisprudencia solamente ampara y protege la economía privada del capital. Entonces, hay un montón de experiencias que uno ve de modo micro que están sucediendo en el campo, en las laderas, en la ciudad, etcétera, que no son acompañadas por promoción estatal. ¿Por qué? Porque tampoco hay marco legal que permita aquello. Estas experiencias están como un Quijote peleando contra molinos de viento. O subsisten por ellas mismas o desaparecen. Y ahorita, por ejemplo, están discutiendo en Venezuela lo siguiente. Hasta los propios izquierdistas están criticando el apoyo económico del Estado a las comunas. ¿Por qué? Porque las comunas no producen, pues, ganancia. Y la crítica económica que hacen incluso los marxistas es que la única forma de superar el capitalismo es pasar por la etapa desarrollista del capitalismo. Y dicen, si nosotros potenciamos este tipo de economías arcaicas, así le llaman, ¿no? Lo único que vamos a producir son regresiones, que no va a ser posible que lleguemos al socialismo. O sea, así están pensando. ¿Por qué? Porque en su imaginario, en sus marcos teóricos, lo único posible de ser realizado es la forma de economía según los criterios que ha establecido la economía que ellos tanto critican. O sea, el crecimiento, la ganancia, el desarrollo exponencial, etc. En esas condiciones, las comunas van a desaparecer. Porque si no hay promoción estatal, si no hay dinero que les ayude a la independencia, al autoconsumo, etc., mucha gente está diciendo ahí en el mundo, ¿no? De una vez por todas, lo que hay que potenciar es el consumo local y la producción local. Por lo tanto, hay que potenciar a la economía familiar y comunitaria de los campesinos. Pero no hay marco legal para eso. Fíjense, las propias comunidades prefieren pasar formalmente a la figura del municipio que seguir en la figura del AYU. ¿Por qué? Con la figura del AYU no tienen marco legal que les permita asignación de recursos. Pero en cambio con la figura del municipio sí. Pero pasando ahí, prácticamente están traicionando todo su marco cultural. Entonces ahí entramos en autocontradicción cuando nos decimos somos economía plural, que vamos por el vivir bien, pero no hay marco legal que acompañe todo aquello. Y una de las cosas que Marx muestra en El Capital es precisamente eso, ¿no? Que el capitalismo es posible porque desarrolla un derecho pertinente que ampare, justifique y legitime el desarrollo del capital. Y si queremos nosotros una economía que supere al capitalismo, tenemos que preocuparnos en promover un derecho pertinente a una nueva economía, sea como se llame o del modo como quiera llamársele, pero si no hay un marco legal estamos fregados. Si no hay marco legal, eso no se va a desarrollar. Y para todo ese tipo de acciones, de las experiencias que usted comenta, todo eso, se requiere jurisprudencia para hacer posible aquello. Quiero hacer una consulta. Dos conceptos que has utilizado: Ollana y racionalidad. La irracionalidad. Desde un poco mi percepción, una cosa es entonces en Ollana el conocimiento holístico, podríamos decir, más general, más integral tal vez, y la racionalidad, tanto la racionalidad como la irracionalidad, vendrían más bien del conocimiento sobre la base de la reducción cartesiana, ¿no? O sea, donde cognitivamente también nos lleva, ¿no?, a categorías más o menos reduccionistas. O sea, si el mundo es orgánicamente vivo, podríamos decir, ¿no?, a ese tipo le extractamos una parte y esa parte lo de lo que se llama la intuición,
el aprendizaje exotérico, la mística, etc. O sea, hay que recuperar todo eso porque la realidad no está dividida, ¿no? Y la racionalidad moderna a partir de Descartes lo que ha hecho es dividir la res cogitans, lo que piensa, de la res extensa, o sea, de la naturaleza vista como máquina, ¿no? En el Renacimiento la figura era Deus ex machina, o sea, Dios es máquina. Y la modernidad siempre ha pensado la naturaleza y el ser humano en términos del mecanismo de funcionamiento. A veces algo fundamental, vamos a entrar ya al tema. ¿Por qué la modernidad concibe a la realidad como un mecanismo de funcionamiento? La primera racionalización que hace posible la economía moderna va a aparecer de modo así preliminar en Florencia, entre los siglos XIV-XV. Goethe, por ejemplo, decía, ¿no? Dos de los grandes logros de Europa, aparte de la imprenta, que según él es invento europeo, pues es mentira, sabemos ya, ¿no? Los chinos tenían imprenta desde el siglo VI, tenían imprenta. Los colonos de imprenta de tipos móviles tenían desde el siglo VIII. Lo único que ha hecho Gutenberg es aplicar ese conocimiento para producir el imprenta que creen los europeos que ellos lo han descubierto, pero mentira. Y el otro invento grande es la contabilidad italiana. Entonces, esa contabilidad italiana, lo que conocemos como los números de rojo y negro, los que se llama el debe y el haber, ¿qué se llama? El costo y luego el beneficio, ese libro contable, proviene en realidad de los árabes, ¿no? Italia, las ciudades puerto de Génova y Venecia estaban conectadas al comercio árabe del occidente del Mediterráneo. Y los árabes ya tenían bien desarrollado esta parte contable. Y los italianos lo que hacen es aplicarlo a sus necesidades. Entonces, ahí por primera vez aparece una producción en vistas de lo que hoy en día se concibe como empresa capitalista. Es decir, inversión y beneficios. A partir de eso aparece el mecanismo de funcionamiento de la página contable en torno a la maximización de la ganancia. Es decir, nunca antes, en Europa por ejemplo, se había concebido que una producción se realice exclusivamente para priorizar la ganancia que se podía obtener produciendo, ¿no? Incluso el mismo tipo de costos que involucraba la inversión de materiales para ponerlos a la producción no suponían no se concebían estos manejados bajo los préditos de la recuperación de la inversión. Entonces aparece con la contabilidad italiana el mecanismo de funcionamiento de cómo después va a aparecer la empresa capitalista propiamente dicha. Entonces ahí aparece de forma preliminar esta lógica costo-beneficio que va a implicar después en la economía la lógica medio-fin. Y a partir de aquello va a aparecer el cálculo como la medida que se hace en torno a una maximización de las ganancias en términos de dinero. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene mucho que ver con la cuantificación de la realidad. Es decir, todo es posible de ser cuantificado. El empresario actúa de ese modo. Para el empresario todo es cuantificable, y todo es cuantificable en términos de dinero. Y todo ese dinero, cuando entra en movimiento, en lógica de producción de ganancia, todo eso se llama capital. ¿Por qué? Porque ese movimiento de acumulación de ganancia no se da por ahorro, que hace el capitalista, sino por expropiación de plusvalía, es decir, de robo del trabajo del trabajador. Entonces, la ganancia
que produce la acumulación de plusvalía, o sea, de robo del trabajo ajeno, es lo que va a dar origen al capitalismo. Por eso se puede decir, ¿no? Capital ha habido en la historia de la humanidad, es decir, robo del trabajo ajeno. Pero, por ejemplo, el esclavo sabía que le estaban robando el trabajo, era evidente. El siervo de la gleba, cuando daba una parte de su producción al señor feudal, sabía y veía, era corroborable lo que le estaban quitando, porque eso era fruto de su trabajo. En el capitalismo ya no se puede ver eso. En el capitalismo eso se encubre de tal modo que el obrero ya no ve cómo el capitalista le roba su trabajo, le roba su tiempo de vida. Se ha sofisticado de tal modo gracias a la economía, se ha sofisticado de tal modo el robo que ya no se ve. Entonces, por eso que la obra del Capital muestra cómo la sofisticación del robo en el capital lleva a hacer creer al propio trabajador que el empresario, el capitalista, le está haciendo un favor al darle trabajo. Y por eso va el trabajador a la fábrica y dice, denme trabajo, o sea, como si el empresario le diera trabajo. No, uno es el trabajo. Más bien, en una situación ética más adecuada, el capitalista debería ir a robarse y a pedirle a los trabajadores que trabajen en su empresa. ¿Por qué? Porque a él les va a robar, les va a quitar su trabajo, su tiempo de vida, y gracias a eso él va a ser rico. Pero como está tan encubierto esto, ya no se ve aquello, hasta el propio capitalista piensa que le está haciendo un favor al obrero, cuando en última le está robando. Le está robando su tiempo de vida, le está robando su trabajo, le está robando su fuerza, le está robando todo. Y por ese robo él está siendo rico. Pero para que no se sienta mal, para que no tenga problemas éticos, concienciales, el capitalista, para eso pues, hasta una nueva teología aparece. La teología protestante. Hasta Weber dice, es la teología pertinente para el capitalismo. Pero lo que Weber no sabía es que el capitalismo es en sí una religión, porque el capitalismo es capaz de producir una espiritualidad anti-espiritual. Y por eso no es nomás la acumulación de bienes materiales un afán materialista, en el fondo es bien espiritual, porque el capitalista, no sé, ustedes han debido ver, por ejemplo, los grandes narcotraficantes, ¿no? Son bien religiosos. Tienen sus santos, sus vírgenes, les ponen velas, todo, ¿no? Y los empresarios, los clásicos, hasta digamos en los tiempos de Marx, eran profundamente devotos. Y los empresarios más exitosos en la actualidad están metidos en movimientos esotéricos, New Age, ahora se han metido a la cábala, ¿no? La Madonna es cabalista. O sea, son bien religiosos en el fondo. Y cumplen sus diezmos. ¿Por qué creen que los de Eclesia les va bien económicamente? ¿No? Y son bien sagrados sus diezmos. Y les piden sus diezmos. Y les dice, el pastor Salcedo les dice, ¿no? Hermano, si tú me das el 20% de tus ganancias, el Señor te va a dar el doble. Y con ese tipo de creencias le dan el 20% y reciben esa ganancia. Y entre ellos se dan trabajos, todo, hasta en el gobierno, creo, ¿no? En el DMS estaban bien metidos, no sé si ahora, pero en el DMS estaban bien metidos, se crecía con ministros y todo. Y es gente que está muy bien acomodada y que es bien piadosa. El que se llama el luteranismo, el calvinismo sirvió mucho para la burguesía ascendente del capitalismo ya mercantil. Y hoy en día las doctrinas así esotéricas del New Age acompañan muy bien a la reproducción del capital. Es más, ahora por ejemplo, ya se sabe que este grupo, el ISIL, el Daesh, el Estado Islámico, es producto de la CIA. Para producir este tipo de gente fanática religiosa musulmán, la propia CIA y el Pentágono crearon no es secta, digamos, una versión fundamentalista del Islam que se llama el wahabismo.
Los wahhabitas son los que están metidos en el ISIL, están metidos en la yihad, están metidos con los hermanos musulmanes, con los talibán, etc. Para las religiones, refuncionalizarlas en torno a la reproducción y el desarrollo del capitalismo. Eso han hecho con el cristianismo, eso están haciendo con el islam, eso pueden hacer hasta con nosotros. Por eso también existen tantos amautas y atiris ahí por la ceja, ¿no? Entonces, cuando eso se convierte en negocio, el capitalismo funciona muy bien. El capitalismo significa incluso las propias creencias, las refuncionaliza para que el capitalismo siga desarrollándose. Entonces, si se dan cuenta, pues no sería raro, ¿no? Que incluso en nombre del vivir bien, que todos nos vistiéramos ponchos, feliz estarían, por ejemplo, por ponerse un ejemplo, ¿no? Digamos Nike se pone a producir tenis así con huipalas, ¿no? Con motivos de huipalas, etc. Y todos felices creyendo que con eso estamos recuperando nuestra identidad, cuando en realidad estamos alimentando al capital. Estamos alimentando al gran capital, ¿no? Que nos pusiéramos ponchito, ¿no? Que dijera aquí, pero bien bonitos eran, y los changos felices, así capa aquí, o si no, que se llama Old Navy, ¿no? Y bien bonitos los luchitos, ¿no? O lo que decía All the Colors of Benetton, ¿no? Benetton no tiene problemas con el multiculturalismo, ¿no? Porque el multiculturalismo también le sirve a la reproducción del capital. Entonces, esto, en resumidas cuentas, quiere decir cómo el capitalismo tiene la virtud, entre comillas, de poder refuncionalizar incluso las propias creencias para el desarrollo y la promoción del capital. Entonces, de eso de que la religión, con la cristiandad latina sobre todo, se haya convertido en poder, tiene que ver no solo con el hecho de que es poder económico o poder ideológico o poder político, sino que el mismo hecho de que la religión se pueda convertir en negocio. Y ustedes sabían que esto empieza en la Inquisición, cuando vende la Inquisición a los cristianos indultos, el perdón de los pecados, y contra lo que se va a rebelar Lutero, ¿no? O sea, la Iglesia es capaz de vender indultos, ¿no? Capaz de vender el perdón de los pecados, y así con hoja y todo, ¿no? Se te son perdonados todos los pecados que hayas cometido, y con sello del Papa, ¿no? Cuando aparece eso, es cuando empieza a aparecer la posibilidad de que la religión empiece a secularizarse de tal modo de que el capitalismo funciona muy bien ahí. Y de esto no se escapa ninguna religión, ni siquiera de nuestras espiritualidades. Y con eso hay que ponerse ojo al charque. Entonces, ¿cómo sucede esto? O sea, vamos a hablar en términos de racionalidad. ¿Cómo esta racionalidad ha sido posible de imponerse en el ámbito de la reflexión económica, y por qué ese tipo de racionalidad es lo que ahorita está demostrando, ya no solamente sus límites, sino que mostrando esos límites está mostrando la insostenibilidad y la imposibilidad en el largo plazo, que ya no sería tan largo ahora, del capitalismo. Entonces, vamos a hacer una definición de lo que es el neoliberalismo. Como siempre decimos, es una definición